En Yucatán no tenemos temblores, pero sí mucho calor. No construimos con ladrillos, pero sí con unos materiales que para algunos serán raros o poco frecuentes, como necesario construir una casa para tener una vivienda linda, pero funcional y duradera aquí en Yucatán. En este video te lo contamos todo, así que ponte cómodo y comencemos ahora mismo. Hola, ¿qué tal amigos suscriptores de este canal? El día de hoy estamos con una persona, un profesional en la materia arquitectónica, el arquitecto Óscar Acereto. Hoy vamos a tener un tipo de dinámica muy diferente. Venimos a la obra, venimos a ensuciarnos los zapatos también para que ustedes conozcan qué es lo que se puede hacer y cómo se debe construir en una zona como Yucatán, que tiene sus peculiaridades, que tiene sus respectivos matices, porque hay que hacer las cosas diferente al resto de la República o al resto del mundo. Vamos a aprender un poco sobre construcción, sobre cómo debes construir y cómo no debes de construir aquí en Yucatán. Bueno, para empezar, un gustazo, arquitecto. Mucho gusto, Óscar, Luis. ¿Qué tal? Bueno, primero vamos a empezar con lo básico. Muchas personas nos preguntan si hay muchísima diferencia, arquitecto, sobre cómo se construye en Yucatán en comparación con el resto de México. ¿Hay alguna diferencia sustancial sobre cómo construimos aquí y cómo se construye en otros lugares? Claro, eso es bien marcado, sobre todo en la parte de la cimentación, que pues son, digamos, los pies de toda construcción en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí tenemos una ventaja por nuestro tipo de suelo que tenemos, que es muy resistente, que llamamos piedra laja, ¿sí? En promedio tenemos entre 30 y 40 toneladas por metro cuadrado, que es lo que resiste nuestro tipo de suelo, el cual lo encontramos en un promedio de 50 a 90 centímetros de profundidad, ¿ok? Y eso es mucho más que en otras partes de la República, Óscar, que tienen otro tipo de suelo, imagino. Claro, justo por eso. Por ejemplo, aquí podemos utilizar una cimentación de mampostería, ¿sí? De 30 centímetros, por la resistencia que tenemos en nuestro suelo, a comparación de otros lados. Por ejemplo, nos pasa aquí cerquita en las playas, que es zona menos resistente. Como arena, sí. Lugares fangosos como Tabasco, Ciudad de México, que ya ahí utilizamos una placa de cimentación, que es una losa de concreto, o se utiliza pilotes para estructuras más complicadas, ¿no? De más tonelaje. Ya. Entonces eso sí igual impacta en cuestión de costo. Aquí es mucho más barata la parte de la cimentación. Entonces podemos decir que la construcción es muy diferente por el tema de la cimentación. Vemos aquí, de hecho se puede desenfocar por acá el resto de la construcción, en esta enorme construcción que están haciendo los arquitectos. Podemos ver que hay mucha piedra. Hay gente que nos pregunta, ¿esta piedra de dónde la traen? ¿La traemos de aquí, de Yucatán, de otros estados? ¿De dónde se saca la piedra para la cimentación? Y nos puede mostrar en un momento la cimentación de esta. Claro, esta piedra la llamamos piedra piedra de hilada, de laja, ¿sí? Esta la podemos comprar a bancos que se dedican a extracción de piedra, ¿sí? De la misma cantera que tenemos aquí en Yucatán. O, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí amontonado bastante piedra y escombro. Podemos ir a checarlo. Vamos. Claro, es parte de la excavación que nosotros mismos hicimos. De la piscina, entonces de ahí sacamos piedra y pudimos tener el recurso para tener el material para nuestra cimentación, que en este lado aquí podemos ver una cimentación de mampostería un poco expuesta, ¿sí? Así como vemos esta cimentación, arquitecto, así se hace toda la cimentación en Yucatán, porque hay diferentes tipos de construcción en otros lugares del país. Sí, es lo más común encontrar una cimentación de mampostería. Grandes constructoras de desarrollos de fraccionamientos han estado utilizando en algunas ocasiones las placas de cimentación, porque ellos, como hacen pues fraccionamientos enteros, agarran grandes espacios de terrenos, entonces hacen una placa de cimentación compactada, ¿sí? Que puede estar la laja a 1 metro, y ellos compactan sobre el nivel del terreno que tienen, compactan unos 60 centímetros, buscando una dureza de un 97%, ¿sí? 97%. Y de ahí ya hacen una placa de cimentación, ¿ok? Que es lo que utilizan en el interior de la República, más que nada en el centro de la República. Pero construcción privada o remodelaciones, construcciones, digamos, pequeñas, por un decir. Ya. ¿Sí? Para una casa habitación como la que vemos aquí, de 2 plantas, de dos niveles. Exactamente. Qué interesante.
El arquitecto nos platicó que el origen de un tipo de suelo tan duro y pedregoso se remonta a hace millones de años con la formación de la península de Yucatán, la formación de los famosos cenotes que incluso se encuentran en los patios de algunas casas y con los bancos de materiales que hacen que hoy producir elementos como la cal para la construcción sea más barato y por eso se usen tan frecuentemente en las obras e incluso que se exporten. Pero Yucatán no es solo pedregoso, sino que también es tierra caliente, bastante caliente. ¿Cómo se debe construir entonces en Yucatán considerando ese tipo de clima? Y bueno, otra pregunta muy frecuente, ya sabemos que vivimos aquí en Yucatán y hace bastante calor, es precisamente esto, ¿no? ¿Cómo tocamos el tema del calor en la construcción? O sea, ¿qué hay que hacer para evitar que nuestra casa esté tan caliente? Claro, pues mira, en primera instancia es muy importante el tener de preferencia una ventilación cruzada. ¿Qué se refiere con ventilación cruzada? ¿Sí? Que podamos tener ventanas, ¿sí? En distintos muros de tal manera que el aire pueda recorrer, ¿sí? Naturalmente toda la habitación, ¿okay? Esto con tal de refrescar pues el mismo área de cada parte de la vivienda. Eso es uno. Dos, es importante. Aquí en Yucatán, sí, digamos, los vientos dominantes más frescos vienen del noreste y del sureste, ¿ok? La parte sur y la parte poniente son las partes más calientes, por lo tanto es donde hay que evitar tener ventanas. En la parte sur y en la parte poniente, sobre todo en la parte poniente, ¿sí? Que es donde está todo el calor de toda la tarde y sí o sí vas a tener entrada de sol. Oh, ok. Entonces es muy importante dónde ubicamos las ventanas, o sea, no solo poner ventanas en todos lados, sino que estén bien exactamente, ubicadas, ¿no? Exactamente. Okay. Y también hay un tema en cuanto a altura de las casas, ¿no? Sí, recordamos que mientras más tengamos altura de los techos, pues vamos a tener un poco más de confort. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el aire caliente, por temas de densidades, tiende a subir, ¿ok? Entonces el aire fresco se queda en la parte baja, ¿ok? Por eso incluso, poquito más adelante en un baño lo podemos ver, se está haciendo lo que llamamos una tronera, que es una ventilación por el techo, ¿ok? Esto sirve para que, digamos, a modo de chimenea, el aire caliente salga por ahí. Eso es un elemento arquitectónico que se utiliza y es válido proponer, ¿sale? Excelente. Igual con temas para el confort, igual pues térmico, que es lo que creo que la mayoría de las personas buscamos acá en la zona, ¿sí? Podemos implementar, como en este caso, la bovedilla de unicel, ¿sí? Que es esa que vamos a ver aquí. Exactamente, arribita. Es como coloquialmente conocemos este material. En este caso son las viguetas ya prefabricadas, ¿sí? Que son las que hacen el esfuerzo. Posteriormente las vamos uniendo con los casetones de unicel, y sobre eso ya hacemos el colado de concreto. ¿Y el unicel absorbe el calor? Tiene propiedades térmicas, es un aislante térmico. Entonces... Así como el bloc. A comparación de otras partes de la República que utilizan el tabique macizo, sólido, ¿sí? En este caso, aquí en Yucatán, igual por temas de que no tenemos ese material, ¿sí? Y tendríamos que traerlo desde el centro. Sería muy caro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces aquí utilizamos, si quieres puedes ver aquí, lo que es el bloc hueco. Que en este caso, ¿sí? Estos huecos que tiene nos permite un colchón de aire, el cual va a ser un colchón térmico. Exactamente. No es lo mismo que está todo el día pegándole el sol a esta cara. A la otra, ¿no? Lo absorbe, ¿sí? Aquí hay un espacio, ¿sí? Que para que este calor se pueda transmitir al interior de la vivienda, pues tiene que atravesar este espacio y va perdiendo calor, Entonces, eso igual es un elemento que nos funciona para temas
de confort aquí en la península. Claro, sí, porque si no, uno puede tener su aire prendido, pero si la casa... Sí, el consumo bien, es... se va a disparar Claro. tu consumo de aire. Y bueno, otra pregunta también muy importante es el tema de la orientación, que es lo que nos estabas platicando igual un poquito. La mayoría de las personas sabe que tiene que elegir una casa orientada norte-sur. Pero ¿qué pasa cuando de repente pues ya no te tocó, ya no alcanzaste ese lote o esa casa en norte-sur? ¿Se puede tener una casa que no tenga esta orientación y que aún así esté pues bien ventilada, que tenga confort? Claro, mira, la mayoría de la gente dice, no, quiero mi casa con orientación al norte. ¿Por qué? Porque es la mejor, no da sol. Sí. Ok, pero ¿qué tienes al norte? ¿Qué tienes en la fachada? Tienes tu porche, tienes tu cocina, tienes espacios donde no pasas mucho tiempo, ¿ok? Normalmente en las partes de atrás es donde tienes tus áreas donde pasas más tiempo, donde quieres mayor confort, como son tal vez tu sala, tu comedor, tu patio, tu terraza, donde quieres tener ventanales, tus habitaciones, ¿sí? Entonces, a mí personalmente, si yo compro un terreno o una casa, prefiero tener una fachada viendo al poniente o al sur, ¿sí? ¿Para qué? Para que la parte de atrás donde voy a tener mis ventanales, ¿sí?, sea directo al norte, ¿ok? Sin embargo, por alguna situación que desconozco, ¿sí? Así se ha hecho, no sé por qué. Sí, o sea, te venden la idea de que tu fachada norte es la mejor. Y, o sea, a mi punto de vista, la verdad es que no. O sea, la verdad es que yo sí puedo tener ventanales. O sea, ¿qué va a pasar? Compro una casa con vista al norte, ¿sí? En la parte de atrás voy a tener el sur, ¿ok? Donde pega el sol. No tanto como el poniente, pero sí pega un poco o bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mis ventanales muy padres, muy bonitos, muy costosos, ¿sí? Los voy a tener que tener tapados con una cortina, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser muy, muy fuerte el calor que va a estar entrando. Voy a disparar mi consumo eléctrico por estar utilizando aires acondicionados, ¿sí? Entonces sí es algo importante que yo creo que hay que cambiar el chip al momento de este tema. Sí, pues ahí lo tienen inversionistas, ya saben, no todo es norte-sur, hay otras opciones de arquitectura que se pueden implementar también para hacer pues mucho más cómoda tu casa, ¿no? Entonces, ya lo tienen. Pero vamos a cuestiones de seguridad. Es sabido que los temblores no son una preocupación real en tierras yucatecas, pero debemos construir nuestra casa a prueba de sismos solo por si acaso. ¿Y por qué no usamos otros materiales como la madera para construir nuestras columnas, paredes o techos? Claro. Mira, vamos paso a paso, ¿sí? En cuestión de los sistemas constructivos que utilizamos aquí en Yucatán, retomando un poco la parte de la cimentación, ¿sí? Justo por el tipo de suelo que tenemos, aquí tenemos temblores, hay que ser específicos que en todas las partes del mundo tiembla. Todas las partes del mundo. Sin embargo, no son perceptibles, por lo tanto no tenemos daños estructurales, ¿ok? En este caso, en Yucatán, ¿sí?, como no hay temblores perceptibles, ¿sí?, utilizamos una estructura un poco más ligera, ¿sí? Como puedes ver aquí en el tema de los muros, tenemos cadenas abajo, tenemos refuerzos verticales como los castillos y tenemos cadenas ya de enrase. En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? No tenemos las cadenas intermedias que se utilizan, creo que cada 50, 60 centímetros, como lo son en zonas sísmicas como Guerrero, México, Chiapas, ¿sí?, por decir algunos, ya que con esta estructura tenemos más que suficiente, ¿sí?, para poder sostener una casa. Los refuerzos que acabo de comentar, que son cada 60 centímetros, son cadenas normalmente con escalerilla, ¿sí?, que utilizan en esas partes del país. ¿Para qué? Para poder hacer los marcos. Si te das cuenta, formamos cuadros rígidos, ¿sí?, que son los que hacen la fuerza del muro. En estos casos, al poner más refuerzos, ¿sí?, más seguidos, obviamente la resistencia de los muros va a ser mucho mayor, y es por eso que en esas zonas donde hay movimientos
se tiene que reforzar los muros, a diferencia de aquí, que no es necesario. Hay gente que nos han pedido que se refuerce. ¿Por qué? Porque por los sismos, por esto, ¿sabes qué? O sea, si quieres lo hago, pero honestamente solo te voy a hacer gastar tu dinero y pues creo que éticamente no es lo correcto, ¿no? El factor económico es. Claro, o sea, digo, ahora si el cliente me dice, ¿sabes qué? Así lo que, pues ni modo, ¿no? O sea, la verdad es que sin problema, pero normalmente no es necesario. Con que tengamos nuestros castillos cada 3 metros, 350, sin ningún problema, que tengamos las cadenas reforzadas con aceros, sin problema. Igual eso es bastante común, que nos preguntan, sobre todo igual la gente del centro de la República, oye, ¿por qué aquí utilizas Armex y no utilizas puras varillas? Ok, hay un factor importante. En los muros, ¿sí?, los castillos armados, las cadenas, tanto bajas como altas, ¿sí?, nos sirven únicamente como refuerzo a los muros, no son cargadores. Por lo tanto, el Armex que utilizamos, que por ahí debemos tener algún pedazo, ahorita se los mostramos, sí, es más que suficiente, ¿ok? Nos amarra, nos confina en los muros, ¿ok? En el caso de tener columnas y traves para liberar claros, como tenemos en este caso, ¿sí?, y aquí sí ya utilizamos varilla corrugada, ¿sí?, según el cálculo estructural que tengamos, ¿sí?, va a ser el armado que vamos a utilizar y ya es distinto, ¿sí?, es, digamos, otro sistema constructivo, ¿ok? Ahora, en cuestión de los temas, por ejemplo, como el de la madera, pues la verdad es que aquí la madera es carísima. Muy ¿sí? cara. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Los materiales pétreos. Por eso es que construimos con este tipo de materiales, de block, de concreto armado, Piedra, etcétera, piedra, exactamente. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos aquí como materia prima, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que la mayoría de las casas son de madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tienen la madera en grandes cantidades, es su materia prima, ¿ok? Lo tienen al alcance de toda mano, y es muy barato para ellos. A diferencia del concreto, que vendría a ser muy caro para ellos. Sí. ¿Ok? Aquí nos pasa lo contrario. Como asesores inmobiliarios, sabes que puedes contactarnos por WhatsApp al link en los comentarios. Te ofrecemos las mejores opciones de terrenos con servicios y amenidades increíbles. Y por eso hay una pregunta que nos hacen con frecuencia. ¿Puedo construir la casa de mis sueños aun cuando tengo una cantidad limitada de superficie? ¿O siempre debemos escoger las superficies lo más grandes posibles, como la obra que visitamos el día de hoy? El arquitecto Óscar Acereto nos habla de su experiencia en diseño con Raer Arquitectura y Construcción. No, claro, o sea, sí nos ha tocado igual en la oficina de que lleguen clientes. Justamente ahorita tenemos un cliente de que su terreno es bastante reducido, si no me equivoco es de, no me acuerdo si 5 o 6 de ancho, o sea, de frente, por 16 de fondo. Entonces la verdad es que sí tiene pocos metros cuadrados de terreno, ¿no? Sí se puede, es posible. Obviamente no te puedo decir, oye, ¿sabes qué? En ese terreno te voy a hacer gimnasio, te voy a hacer... O una alberca tan enorme como una alberca enorme. O sea, tal vez sí tengamos ciertas limitaciones. Sin embargo, con un buen diseño de un profesional como un arquitecto, ustedes, claro. o diversos colegas, despachos de arquitectura, pues la verdad es que sí vale la pena el pagar, el invertir en un diseño arquitectónico, ¿sí? Que te lo haga un profesional, que busquen recomendaciones, porque hay muchos que se dicen ser arquitectos y la verdad es de que luego no la arman. Entonces sí, eso es algo importante, que tengan buenas recomendaciones, y como profesionales en el área, ¿sí? Podemos desarrollar un buen proyecto, buenos espacios, ¿sí? Que sea confortable las habitaciones, que sean confortables todos los espacios, ¿sí? Y que sea ameno el lugar. Incluso a la temperatura, aún así se puede trabajar. Sí, claro. Tiene un poco de espacio. Justamente por ello recomiendo pues contratar a un despacho de arquitectura. A un profesional. Claro, ¿por qué? Por la cuestión de que ya nosotros pues sabemos cómo poder acomodar, dependiendo de la orientación, dependiendo del tamaño, dependiendo de los quiebres que tenga el terreno, porque hay terrenos que no son regulares, ¿sí? Okay. Y ya con ello podemos ir trabajando
y buscamos que toda la construcción sea lo más eficiente, lo más funcional y lo más confortable posible. Y aparte de la estética. Sí, claro. Ya cuestión de estética, pues ahora sí, como le digo a todos los clientes, mi pregunta antes de hacer un diseño es ¿cuánto quieres gastar? ¿Sí? ¿Cuánto quieres invertir? ¿Por qué? Porque no tiene caso que vengas, me contrates y me digas, ¿sabes qué? Yo quiero una casa. Pasa que vienen los clientes, obviamente como cualquier persona, ¿sí? Y te muestran ejemplos, te muestran su repertorio como nosotros hablamos, y te muestran mansiones, casas, residencias, ¿sí? Y realmente su inversión va a ser, vamos a suponer, de $1 millón de pesos, de $1,5 millones. Entonces, ahí que es cuando decimos, ¿qué quieres priorizar? La parte de lujo, es decir, el maquillaje, como yo le llamo, que vendría a ser los acabados, los pisos, los granitos, básicamente lo que le da la vista, lo bonito a la casa, ¿sí? O reducimos un poco de ello y te hacemos mayor metraje en construcción, ¿sí? Para que tú puedas tener más áreas habitables, ¿ok? Entonces ahí es donde vamos balanceando. Sí es importante que antes de tener contacto con un profesional, tengas en cuenta, o sea, tengas muy claro, cuánto vas a invertir, ¿sí? Ya sea inmediatamente o a futuro, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros podamos diseñar, o al menos aquí en Raer así lo hacemos, que dependiendo el presupuesto del cliente, ¿sí? Es lo que se va a diseñar, ¿sí? Porque no tiene caso que vengas, me contrates y yo te haga un diseño que va a costar $10 millones de pesos, ¿sí? Y tu presupuesto es de 2. Obviamente te va a encantar, tu presupuesto es de 1, 2 millones, ¿y qué es lo que va a pasar? Me vas a decir, oye, no lo puedo hacer, ¿sí? Claro. Aunque yo quiera, ni en 10, 15 años lo voy a poder hacer. Entonces, yo ya te cobré 5, 10, 15, 20 mil pesos del diseño, ¿sí? Y al final fue un gasto que tú ya perdiste, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque al final el proyecto no se va a poder concretar. Y bueno, pues ya lo tienen aquí los consejos del arquitecto. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito más, ¿dónde podemos encontrar a Raer Construcción? Pues mira, nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok igual. Estamos como Raer Arquitectura más Construcción, ¿sí? Ahí están todos nuestros datos. Igual pues van a aparecer nuestros números aquí en pantalla, ¿sí? Y pues igual nuestras oficinas están en la colonia Mérida de Chuburná. ¿Aquí en Mérida, Yucatán? Sí, pues ahí estamos, ahí están pues todo nuestro departamento de diseño, de cotizaciones, planimetrías, todo ahí estamos ubicados. Y cuéntanos, ¿pueden ustedes hacer una casa desde cero, remodelaciones? ¿Cómo qué servicios son los que tienen ustedes? Realmente es que nos dedicamos a técnicamente todo tipo de construcción en cuestión a casa, habitación, ¿sí? Como son remodelaciones, piscinas, ampliaciones, construcción desde cero, ¿sí? En este caso, pues fue una remodelación con ampliación, que solo existía 60 metros de construcción en planta baja. Ahorita actualmente tenemos 470 metros cuadrados más o menos, ¿sí? Tenemos casas que estamos haciendo, por ejemplo, en Chichi Suárez, remodelaciones que estamos en Floresta. O sea, la verdad es que abarcamos todo lo que es Mérida, alrededores. Hemos salido a hacer unos tipo cabañitas en Jomún. Zona de cenotes. Sí, llegan allá. Sí, entonces es un municipio de aquí de Yucatán, bastante turístico por el tema de los cenotes. Entonces la verdad es que no hay ningún problema por trasladarnos. Hoy en día estamos centralizados aquí en Mérida, en Yucatán en general. Excelente, pues ya saben, inversionistas, si ustedes están buscando una empresa de construcción confiable que trabaje de manera profesional, pues aquí están ellos, los pueden contactar en sus diversas redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por tu tiempo de nuevo y nos vemos en el siguiente video.